Quiero agradecer al diputado Mario Torres por abrirnos también este espacio para presentar, creo yo, este libro, esta obra tan importante y sobre todo con tantas propuestas tangibles para la legislación de los temas migratorios, para ciertos cambios en la ley que se tienen que hacer. Entonces, muchas gracias por la apertura y luego, por supuesto, agradecer a todos los que nos acompañan, a la presidenta de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien también ha estado pues detrás de este tema migrante y desde hace mucho tiene experiencia amplia también en el tema de niñez y creo que puede contribuir mucho también la presentación de esta obra. Por supuesto, a Gerardo, que pues él ve de viva voz y diariamente el tema migratorio a través de su trabajo, a Carlos Mora, que desde Baja California pues nos acompaña y que eso es una frontera que pues como él no lo podrá atestiguar, pues está con una movilización y una presencia importante histórica de la migración y por supuesto a los autores del libro quienes además me invitaron a hacer el prólogo de esta obra, a presentar esta obra y pues yo estoy muy agradecida por ello. Entonces muchas gracias tanto a los coordinadores como a Francisco, que fue quien realmente me buscó, Francisco Astudillo. Entonces pues muchas gracias por darme ahora sí que el honor de prologar esta obra y sobre todo muchas gracias por esta investigación tan interesante que han hecho, que además, vale la pena decirlo, es una investigación que se hizo en red, es una investigación donde también participa además de la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad de Baja California y de Chiapas, que son nuestras dos fronteras, entonces creo que eso también le agrega a esta obra pues esa practicidad, esa cercanía al fenómeno migratorio en dos fronteras que tienen dinámicas distintas, pero que las dos tienen una presencia muy importante de personas en movilidad y eso es lo que más me gustó a mí del libro, o sea, que fuera esta colaboración. Además me comentaba la doctora Gabriela que no es que planearon hacer un libro y cada quien mandó sus capítulos, sino que más bien esto deriva de un proceso, de una red que tienen ellos de investigación, en donde se llevó a cabo la investigación y luego vieron que era material para hacer un libro justo por las propuestas que ahí se enmarcaban. Entonces, pues me parece que eso es lo más importante de esta obra. Y segundo, ya entrando en la obra, y seguramente aquí pues cada quien va a ahondar un poquito más y los autores al final también van a reforzar, pero a mí me gusta mucho el tema de que aunque parece obvio, luego no lo es tan obvio, es decir, para hacer, diseñar políticas públicas relacionadas con el tema migratorio, escuchar a los migrantes. Entonces, repito, suena sencillo, pero luego pues no se hace así. Entonces, y creo que ahí me sentí, sentí mucha empatía, porque nosotros desde Agenda Migrante, así es como nació Agenda Migrante, escuchar la voz de los migrantes para a partir de ello diseñar acciones, propuestas, políticas públicas, programas que tuvieran un sentido más real, cómo traducir esa voz de los migrantes en cuestiones concretas y nosotros iniciamos así, haciendo foros. Si queríamos algo para los indocumentados en Estados Unidos, pues vamos a escuchar a las personas que están en esa situación para partir de sus necesidades, de su voz y de sus propuestas, entonces sí poderlo convertir en propuestas legislativas o en acciones concretas. Entonces, eso es con lo que yo particularmente sentí mucha empatía. Pone Gabriela en parte de su capítulo, porque ella hace, que es el primer capítulo, la doctora habla acerca justamente de cómo es teoriza toda la parte de participación y luego lo pone de forma muy práctica, la participación ciudadana, la participación social y cómo los y las migrantes pues deben también tener este derecho a participar, a ser parte, no solamente ser el objeto de la política pública, sino también ser el sujeto, el actor que pueda ahora sí que aportar en esas políticas. ¿Para qué? Para que sean más realistas y más prácticas, ¿no? Diciéndolo muy resumidamente. Entonces, ella propone qué es lo que quieren y necesitan los migrantes y ahora se concentran también en una población, de por sí los migrantes es una población que ha sido altamente vulnerada y aquí seguro muchos de los que estamos acá lo podremos constatar, pero además hay una capa todavía de mayor vulnerabilidad con aquellos que están en una situación de indocumentación, es decir, o que están de manera también irregular en nuestro país. Entonces, ellos tienen todavía retos mayores y creo que este libro propone de manera muy concreta y de manera transversal, que esa es otra de las características, qué hacer
con estas personas, cómo poder aportar realmente y beneficiar en los derechos humanos de las personas que se encuentran en una situación que todavía no tienen sus documentos, que están en tránsito también. Algo que nosotros hemos estado insistiendo mucho desde Agenda Migrante es, está muy bien que en el tema migratorio queramos ir a las causas de la migración, o sea, pues eso es fundamental, sin duda. Sin embargo, hay dos cosas a considerar. Las causas ya no solamente es el tema económico. Nosotros lo que hemos encontrado, y seguramente también los investigadores en estas entrevistas que llevaron a cabo con las personas migrantes, pues lo que hemos encontrado es que también es la violencia, el riesgo a perder la vida, bueno, hasta el cambio climático empieza a sumar en esto, es decir, los factores son complejos, los factores de empuje, entonces no podemos simplificar que es un tema económico, es un tema más complejo que eso, entonces es multifactorial y hay que atenderlo desde esa perspectiva. Y luego, de vía de mientras, en México es urgente, desde nuestra perspectiva, que haya una política de tránsito y una política de recepción mucho más adecuada y mucho más realista, que es lo que me gusta también de esta obra. Es decir, tenemos que entender, porque a veces en la autoridad es, no, pues es que esos migrantes, por ejemplo, los que están aquí en la Ciudad de México, en los campamentos varios, ¿no? Que ya hay como 6 campamentos en distintos puntos, acaban de quitar uno, pero bueno, ahí más allá de eso. El tema, estas personas dicen, no, pues no se quieren quedar aquí, si ustedes van y los entrevistan, pues no, muchos de ellos no se quieren quedar, están esperando su cita de CBP One, o están esperando algún papel, o el tema de la Comisión Mexicana para el Refugio, que además sigue cerrada, que parece, eso tampoco está bien, pero bueno, están en cierta espera de documentación, pero al final del día tenemos que ser realistas. Mientras van a estar aquí, y muchos de ellos trabajan, y muchos de ellos ahí están viviendo, en este campamento que además no tiene las condiciones adecuadas. Entonces yo creo que en esta obra justamente habla del derecho a la vivienda, el derecho a la participación social, el derecho a la educación, el derecho al tema de salud también, al tema de vivienda, de alimentación, de seguridad social, o sea, al derecho al trabajo. Y me concentro en con una parte práctica ya también para darle la palabra a los que siguen. Por ejemplo, en estos campamentos nosotros hemos encontrado que ya hay migrantes que trabajan, que van y trabajan en la central de abastos, en mercados, en distintos lugares. Pero ¿cuál es el problema? Como no está justamente considerado esta política de tránsito, sino, pues ellos no se quieren quedar, algún día se van a ir y ya no hay nada que hacer. Y no, sí hay algo que hacer, porque estas personas, por ejemplo, muchas veces son empleadas al 2 por 1, o sea, 2 haitianos por lo que me cuesta un mexicano, y eso pone en riesgo a todos, o sea, al mexicano, a los migrantes, y realmente no es un tema adecuado. Entonces, hay que ver cómo ponemos las condiciones realistas. No sé, a lo mejor no se va a quedar a vivir en México, pero va a estar aquí 5 meses. Y esos 5 meses tenemos que tener una oferta, un panorama, un marco legal que permita que esa persona tenga, ahora sí que el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a diferentes aspectos de la vida, ¿no? De manera transversal. Y otro más, y con esto cierro, ahora sí lo prometo, es el tema de la vivienda. Simplemente el tema de la vivienda, nosotros nos ha tocado ir de veras a meternos a los campamentos, fuimos a hacer foros callejeros con varios de estos migrantes, y algunos de ellos, por ejemplo, nos comentaban que sí tenían para pagar una pequeña renta, pero ¿qué creen? Nadie les quiere rentar a ellos, porque pues ¿quién es tu aval? ¿Cómo tú? ¿Qué papeles tienes? Entonces, creo que ahí también hay algo que proponer, y este libro da luz sobre esos cambios también que hay que hacer en el marco legislativo y sobre esas propuestas, ahora sí que de abajo hacia arriba, para entonces sí tener una migración más segura, más ordenada y más humana también. Y yo le agrego siempre, la verdad, y también productiva, porque al final del día, parte de esa productividad es lo que nos va a hacer que verdaderamente sea segura y ordenada, es lo que va a hacer a lo mejor que no tengamos otro tipo, digamos, de dinámicas y problemáticas, como estos campamentos que se generan ciertas dinámicas, como ya lo vimos, tanto los vecinos, ¿no? Que se ponen también al final del día están en contra muchos de los vecinos porque pues es su espacio público, por ahí se contraponen derechos y es un tema muy complejo, pero además de eso, pues podría pues haber un esquema en el que todos podamos ganar y en el que simplemente al considerar la voz de los migrantes, al considerar lo que realmente está, no lo que quisiéramos que pasara, o lo que, bueno, algún día ojalá que ir a las causas se traduzca en que no haya migración, o no sé cuál es la expectativa, pero al final del día, con lo que hoy tenemos frente,
esta política de tránsito, con este aumento tan importante en materia de solicitudes de refugio, ¿no? Estaba leyendo ahorita un dato, de 2013 a la fecha creo que se han dado cerca de 124,000 refugios, pero ha habido mucho más solicitudes, solo los últimos 2 años, más de 120,000 y 140,000 solicitudes de refugio. Entonces eso ya sé, muchos de ellos no se quieren quedar, lo piden para que le den la tarjeta de tránsito humanitario. Eso también hay que ver, pues no, si eso está sucediendo, pues hay que dividir esos trámites, hay que ver cómo se vuelve realmente que el que solicita el refugio sea el que quiere el refugio. Y eso, pues creo que aquí vienen algunas ideas importantes. Entonces, muchas gracias y felicidades por esta obra.